Quiero hablar sobre las transiciones. Voy a tomar un pasaje bíblico muy conocido. Es uno de mis pasajes preferidos de la Biblia, porque desde muy pequeño en la escuela dominical nos los ponían a memorizar. Y hice de este texto bíblico un elemento importante en mi proceso de crecimiento como hombre, como persona. Y quiero utilizar este pasaje bíblico para que nos sirva de base a lo que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos hoy sobre las transiciones que Dios espera que nosotros demos en este momento circunstancial. Escúcheme antes de leer la lectura. Nosotros estamos viviendo una temporada muy importante, una temporada muy especial para esta casa. Y como yo siempre he dicho, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, y creo que solamente lo he dicho yo, sino que también ha venido de parte de hombres de Dios que no son de esta casa, que han venido de afuera y nos han dado esa misma palabra. Nosotros somos una iglesia algo extraña, algo bizarra, algo diferente, que tenemos diríamos nosotros un dote de parte de Dios muy especial. Y que durante los primeros 10 años, creo que Dios empezó a trabajar con esta casa, con esta iglesia, poniendo fundamentos, poniendo bases. Y por supuesto, en ese proceso hubieron muchas cosas altas y bajas y hubieron muchas experiencias que el Señor nos permitió vivir y que fueron nutritivas, que fueron especiales e importantes. Pero no es ninguna casualidad que nosotros estemos este año cumpliendo 10 años. Los 10 años para toda organización, en otras ocasiones les he mencionado, marcan un antes y un después organizacionalmente, en estructura. Hay muchas empresas inclusive que cambian todo lo que tiene que ver su administración, su gerencia, lo renuevan, porque se ha estudiado en las ciencias que tienen que ver con esto de las organizaciones. Esto tiene su nombre, no me acuerdo ahora mismo, pero se ha estudiado y se ha llegado a la conclusión de que estas organizaciones necesitan reemplazar no solamente personal, sino reemplazar y replantearse las metas, la visión, bueno, todo lo que tiene que ver con eso. En el caso de nosotros, yo creo que Dios está esperando de nosotros que nosotros hayamos crecido, que hayamos madurado estos 10 años y que estemos listos y preparados para una nueva temporada que inicia este año, pero que tiene una continuidad en los próximos meses y años en lo que tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Pero escúcheme, la iglesia son ustedes y soy yo. La iglesia no son las 4 paredes, el mobiliario, el micrófono, el púlpito. No, la iglesia somos nosotros. Y Dios no le interesa tocar el mueble, Dios no le interesa catapultar los aires acondicionados o visionar las sillas. Dios espera que nosotros nos convirtamos en el propósito de Dios cumplido, que nos convirtamos en la iglesia, en el cuerpo que Dios espera que nosotros seamos en esta última temporada antes que Él venga. En toda la historia de la iglesia siempre hubieron remanentes. Los remanentes eran pequeños cúpulos de personas que no eran cantidades enormes de personas, sino eran personas, muy pocas personas que Dios los había nutrido con una visión para el cumplimiento de un propósito definido en una temporada definida. Así pasó con Nehemías. Allá en el capítulo 1, 2, 3 de Nehemías, usted se va a dar cuenta que Nehemías es llamado por Dios él.
para hacer todo un movimiento para la reconstrucción del templo. Y usted va a poder ver que la nación de Israel en muchas otras ocasiones Dios lo movió de diferentes formas a través de profetas y a través de hombres de Dios para traer avivamientos y traer despertar. Pues yo creo que usted me dirá, bueno, este pastor es un poco soñador, es un poco, pero no, yo no es que soy soñador. Bueno, sí. Sobre todo cuando como poroto en la noche. Yo sueño con muchas cosas. Yo soy soñador. Yo soy una persona que ambiciono. Ambiciono desde las cosas del Señor. Y yo me veo en posiciones, no como posición de posicionamiento como pensamos de jerarquías. No, yo no me refiero a esa posición. Yo me veo posicionado junto con ustedes, cumpliendo ese propósito de Dios como iglesia. Por eso nos hemos dicho que nosotros somos una iglesia de presencia, no de presencia en el sentido de que siempre estamos en todo lugar, no, de presencia porque marcamos la diferencia. Porque yo estoy seguro que Dios nos está llamando para esta generación poder mostrar una cara diferente de lo que Dios espera que otras iglesias hagan. Y que hayan iglesias que se hayan quedado rezagadas en cosas que Dios les mandó a hacer y que están dormidas. Y que Dios nos está llamando a nosotros en esta temporada para agarrar a esas iglesias y despertarlas. Quiero que sepan que usted podrá decir, bueno, ¿y nosotros quiénes somos? Bueno, nosotros somos Jeva. Somos una iglesia que hemos entendido el propósito de Dios y que entendemos que Panamá tiene un propósito y que no puede venir un avivamiento a esta iglesia sin que antes haya alguien que provoque ese avivamiento. Y nosotros no vamos a ser los únicos probablemente, y en eso puedo estar de acuerdo, pero vamos a ser un eslabón importante en eso. Porque nosotros vamos a hacer cosas que iglesias han dejado de hacer porque se han encerrado en las cuatro paredes. Yo no creo, escúcheme, en un avivamiento de venir al altar y llorar y sacar moco. Yo creo que eso es parte de un mover de Dios dentro de la iglesia, pero el avivamiento de lo que yo veo y sé y he aprendido es que los avivamientos se dan fuera de las iglesias. Los avivamientos salen de las iglesias y son proyectadas en el mundo. Cuando el Señor mandó a los 12 discípulos y dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, eran 12, pero eran 12 apóstoles avivados por el Espíritu Santo. Así que esto no se trata de cuántos somos, sino de lo que portamos. Y por tal razón esta iglesia, oye, yo estoy predicando ya, no. Josué capítulo 1, verso 1 al 6. Vamos a dejarlo hasta ahí porque si no me voy a cambiar el tema. Así que este va a ser el texto que vamos a estar usando de base. Josué 1, del 6 hasta el 9. ¿Ya lo tienen? Si no, aquí está en el mural también. Le dice el Señor, esto es tan importante porque este pasaje de la cual habla Josué está hablando de un proceso de transición importante en el pueblo de Israel. Había muerto el caudillo, el mero mero, el hombre que Dios tuvo que desaparecer del mapa para que no lo exaltaran, para que no fuera objeto de adoración. Dios lo borró del mapa, como decirlo, porque era tanta la admiración y era tanta el despliegue de respeto y de amor que el pueblo de Israel sentía por su caudillo Moisés, que ellos eran capaces de hacer algo como eso. Por tal razón Dios, al momento que muere, el pueblo de Israel quedó un poco desconcertado.
porque no estábamos hablando de cualquier figura. Estábamos hablando de un personaje que había logrado hacer lo que nadie había podido hacer. Ni nadie va a haber otro como Moisés. No porque lo digo yo, porque así mismo lo dice la Biblia. Moisés fue una figura trascendental en la nación de Israel y también en la historia. Un hombre que tuvo la osadía de poder enfrentarse ante el faraón, la máxima autoridad sobre el mundo. Era el emperador del mundo, era el faraón en ese entonces. Era quien tenía todo a su mano, un gran ejército, un gran imperio. Y es Moisés quien se para al frente del faraón y lo confronta. Y quien lleva, como quien dice en pocas palabras, al faraón y a la nación de Egipto a los pies de Moisés. Así que no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de una figura importante que de la noche a la mañana Dios toma la decisión de decir hasta aquí. Y muere, escúchame, muere Moisés quizás en el momento más importante de la nación de Israel. Porque Israel se encontraba en Cades Barnea. Habían caminado por el desierto 40 años. Habían dado vuelta en el desierto por 40 años. Algo que debió haberles tomado 11 días, les tomó 40 años. Y estaban allí en Cades Barnea a punto de cruzar al otro lado. Cuando Dios decide, van a haber cambios aquí. Y no solamente muere Moisés, sino que también muere toda esa generación arriba de 20 años. Una generación que había sido incrédula, pero que eran los padres, que eran aquellos que habían vivido la experiencia del desierto, aunque no era buena, aunque no fue buena, aunque fueron incrédulos y sabemos que no les fue bien, pero era la descendencia, la generación que había tenido la experiencia de haber caminado por el desierto y haber vivido todo esto de las manifestaciones, de los milagros, de la gloria de Dios, del maná, de ver el mar rojo abrirse en dos, de la manifestación en el Sinaí, bueno, todo lo que usted sabe. Esa generación también se quedó. Y solamente se quedan con Josué y Caleb la generación de muchachos de menos de 20 años como yo. Incrédulo. Entonces, están en un momento que están a punto de cruzar el Mar Rojo, a punto de cruzar a la tierra de Canaán. Tienen la tierra de Canaán ahí a golpe de cañón, solamente a unos cuantos pasos. Y Dios le dice entonces a Josué: ha muerto mi siervo Moisés. ¿Qué va a suceder ahora? Esos son los momentos de las transiciones que son dramáticas en la vida. Los momentos en los que yo digo donde el piso se te mueve, donde las cosas de las cuales tú estabas acostumbrado a que te hacían o de las cuales tú dependías de repente ya no están. Y momentos en los que cambios profundos como las que estoy mencionando te abordan y te asaltan y tú quedas, como quien dice, a la deriva, esperando qué va a suceder y si las cosas van a ser como eran antes. Porque esta generación de la que estoy hablando, de los 20 años para abajo, habían vivido en parte de lo que habían visto en el desierto, pero no habían vivido todo. Habían escuchado mucho 20 años antes de lo que Dios había hecho, el haber cruzado el Mar Rojo en dos, haber visto el mar dividirse en dos, haber visto la nube de gloria, la columna de fuego. Todo eso se los contaron sus padres y ellos estaban viviendo con sus padres bajo una nube de protección y de repente ya nada de eso está. Y escúchenme, estoy hablándoles de algo bien dramático porque ellos no tienen nada de lo que estoy mencionando. Ya no tienen a Moisés,
Ya no tienen a la nube con ellos, ya no está el maná, ya no está la manifestación de la gloria del Señor, y ahora ellos tienen que cruzar al otro lado y ellos tienen que conquistar gigantes. Y ellos probablemente se estarían preguntando, y bueno, ¿y ahora nosotros cómo vamos a hacer? Porque si Moisés murió, que con eso es más que suficiente, y ahora no tenemos la nube de la gloria de Dios, y ahora no está la columna de fuego, y ahora para colmo el Señor nos quitó el maná y nos dice que ahora tenemos nosotros que sembrar nuestra propia comida, y encima de eso el Señor quiere que nosotros conquistemos esos gigantes y nosotros somos unos chiquillos. Esas transiciones son las que muchas veces el Señor nos va a poner por delante. Y son de las transiciones de las que requieren retos, de las que requieren que nosotros miremos a Dios y no las cosas que estábamos acostumbradas a tener. Porque cuando estas cosas suceden, lo que Dios quiere es quitarnos la comodidad. Y que empecemos a ver a Dios desde otra perspectiva. Y que empecemos a ver a Dios manifestarse de forma diferente. No es que Dios nos haya abandonado o que Dios haya claudicado en el proceso, sino que Dios tiene diferentes formas de tratar con las personas. Y que Dios, en su multifacética forma de ser y en su multiforme manera de pensar, su omnisciencia y toda esta capacidad que tiene Dios, permite muchas cosas en la vida de nosotros para provocar cambios a través de esas transiciones. Cambios que nos van a llevar a madurar, a crecer. Dios tenía que asegurarse que esta generación que iba a cruzar con Josué no podía ser la misma que se había quedado del lado anterior. Él tenía que asegurarse que los errores que había cometido la generación de sus padres no fueran los mismos errores que cometiera esta generación, porque este momento trascendental era un momento importante en la que el pueblo de Israel iba a concluir facetas muy importantes en el proceso de Israel como nación. Eran los tiempos de conquista. Eso no era lo mismo que lo que había ocurrido durante los tiempos de Moisés. Entonces permítame esto. Gracias, Maribel, muy amable. Permítame esto, porque el título del mensaje que yo le he querido poner a mi mensaje es Transicionando de la vara a la espada. ¿Dicen amén? Leamos entonces el pasaje. Así que este pasaje, vuelvo y repito, se encuentra en este escenario que les acabo de plantear. Atención. Le dice el Señor a Josué, después de la muerte de Moisés: sé fuerte y valiente. Bueno, ya saben por qué Dios empieza así. Después de lo que le comenté y de lo que le expliqué y de los retos que tenía que enfrentar Josué y la nación de Israel, todo lo que les expliqué hace un ratito, podemos comprender por qué la primera frase que Dios le dice a Josué es esta: sé fuerte y valiente, porque yo sé que se te murió tu papá. Yo sé que se te murió tu líder. Yo sé lo que viene por delante. Yo sé los retos, yo sé los gigantes. Yo sé que la generación que te sigue son unos chiquillos. Yo lo sé. Yo sé que no tienen experiencia. Por tal razón, sé fuerte y valiente, porque tú harás, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometía a tus antepasados. Nótese la afirmación que Dios le está dando a Josué.
Verso 7. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer, atención, obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita de día y de noche y cumple con cuidado todo lo que está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo en nada. Quiero que me pongan también ahorita mismo ese mismo capítulo desde el versículo 1 hasta el versículo 4, por favor. Josué capítulo 1. Verso 1 al 4. 1 al 4. Ahí está. Escuche. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso, tú y todo este pueblo, atención, porque esto es crucial, esto es importante para entender las transiciones, para entender los cambios, para entender los procesos de Dios. Dios le dice a Moisés, le dice a Josué, mejor dicho, dice: por eso tú y todo tu pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán. Esta parte es tan importante poder comprenderla, porque cuando Moisés cruzó el Mar Rojo con la primera generación con la que cruzó, ellos no necesitaban de ninguna preparación para eso. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando la nación de Israel cruza el Mar Rojo con el pueblo de Israel, que venía la nación de Egipto, los carros de a caballo y el faraón detrás de ellos, Dios nunca le dijo a Moisés: prepárate con el pueblo para cruzar. Solamente le dijo a Moisés: levanta la vara y ordena y dile al mar que se abra en dos. Pero eso no es lo que va a ocurrir aquí. Aquí, en esta ocasión, en este proceso en la que Dios va a llevar a la nación de Israel, a esta nueva generación con Josué, para cruzar el Jordán, a Josué no le va a tocar levantar ninguna vara, porque ya esa vara no existe. El proceso que va a requerir Josué para llevar a la nación de Israel a eso que Dios le está prometiendo a él, va a requerir otro tipo de proceso. Porque los dos milagros que se dan, tanto en los milagros que se dieron con Moisés al momento de cruzar el Mar Rojo, y el mismo milagro parecido que se da con Josué, son dos milagros parecidos, son dos eventos parecidos. Son dos eventos importantes en el proceso de la nación de Israel, pero la forma como Dios se va a manifestar a esa nación es diferente. No es la misma. Y yo quiero que nosotros en esta mañana podamos caer en eso que el Señor le está diciendo a Josué, lo que significa prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometió a Moisés, yo los entregaré a ustedes todo el lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentran al oeste. Nótese que Dios bajo ninguna circunstancia ha cambiado la promesa. Dios no le ha dicho nada diferente de lo que Dios le dijo a Moisés. La promesa se mantiene, el cumplimiento de la promesa se mantiene, pero las circunstancias cambian. Los procesos y las transiciones son otras diferentes, porque lo que Dios ha decidido es que para poder llevar a Josué y a esta nueva generación a esa tierra prometida que Dios les prometió a ellos,
es la necesidad de prepararse para el cumplimiento de esa promesa. Y esta palabra es clave en esto. Porque cuando nosotros empezamos a leer y a estudiar todo lo que ocurrió después de allí, nos vamos a dar cuenta de que sí hubo un proceso de la nación de Israel, hubo toda una preparación espiritual, hubo todo un cambio de dinámica en la que Dios llevó a Josué y a la nación de Israel a una forma diferente de llegar a alcanzar esa promesa de Dios. Y yo quiero que ustedes sepan que Dios es un Dios multifacético. No siempre Dios va a usar la misma vara. No siempre Dios va a usar los mismos métodos. No siempre Dios va a usar las mismas formas. El problema de la iglesia de hoy en día, el problema de las organizaciones de ministros, de pastores de iglesia, es que se acostumbran a un mismo método y se acostumbran a usar la vara cuando Dios nos ha mandado a usar la espada. Hay cambios trascendentales que nosotros necesitamos entender en los procesos, en los cambios de procesos, en las nuevas temporadas. Y por tal razón es importante que tú y yo empecemos a reconocer cuándo se dan estos cambios de temporadas, porque las temporadas cambian. Dios nos mueve en diferentes situaciones y posiciones. Dios permite que tiempos cambien, que atmósferas cambien, que líderes cambien, que pastores cambien, que ministerios cambien, que gobiernos cambien. Todo esto porque Dios mueve las fichas a fin de que la iglesia del Señor avance, a fin de que los creyentes avancen, superen, sean promocionados. Pero la iglesia necesita saber cómo es el mover de Dios, cuál es la forma como Dios se mueve, qué es lo que Dios está utilizando en el proceso de transición para que tú te puedas alinear de acuerdo al propósito de Dios y tú puedas entonces mantenerte dentro de la línea del cumplimiento de esa promesa. Mucha gente no alcanza las promesas de Dios porque están desfasados del método y la forma como Dios está moviendo las aguas. Las promesas no se ven cumplidas, los propósitos no se ven alcanzados y uno se pregunta: Señor, pero ¿por qué es que yo no logro esto? ¿Por qué esto que tú me prometiste no lo alcanzo? El problema es que estás desfasado, estás utilizando una vara cuando esa vara hace rato se murió. Esa vara dejó de tener efectividad. En su momento fue efectivo, en su momento fue funcional porque Dios lo permitió. Pero estás en una nueva temporada, estás en una nueva posición, en un nuevo territorio donde Dios te dice: esa vara ya no funciona. Esa unción era para un momento particular. Ahora tú necesitas moverte bajo otra unción, bajo otro paraguas, bajo otra cobertura. Y para que eso funcione, tú necesitas saber usarla. El problema, vuelvo y repito, es que nosotros no podemos quedarnos desfasados pensando, generación Vida Abundante, que la vara todavía está funcionando. La vara representa los milagros y las manifestaciones del poder de Dios, porque esa fue la forma como Dios se movió a través de Moisés. Él levantaba la vara y el mar se abría en dos. Levantaba la vara y venía un viento y soplaba. Levantaba la vara y venía maná. Levantaba la vara y había agua. Y cada vez que levantaba la mano había una manifestación de la gloria de Dios. Y lo que yo quiero decirte ahora, no es que ahora no vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios. Sí, la vamos a ver y la vamos a continuar viendo. Lo que tú necesitas aprender es que Dios tiene otras formas de manifestar esa gloria. Y yo en esta mañana quiero detenerme porque yo quiero dejarles a ustedes en esta mañana esos principios bien claros. Porque yo no quiero que usted se me queje mañana y me diga: pastor, pero bueno, es que yo no sé por qué a mí no me pasa esto, o es porque a mí el Señor no me lleva donde me tiene que llevar, porque el Señor no me da estos ministerios que ya Él me dijo que me lo iba a dar, porque es que el Señor no me usa, yo quiero que tú entiendas que estamos en una nueva temporada. Estamos en una temporada donde quizás
la fórmula y los procesos y la manera como tú piensas que Dios se movía antes son los que hoy están permanentes y realmente quizás están añejos, están desfasados, están fuera de temporada. Como las frutas, cuando las frutas pasan de temporada, que se vuelven rancias, se vuelven, como dicen, agrias, podridas, y son frutas que tú las ves y dices, ¿y por qué le pasó esto? Es que ya está fuera de temporada. Ya esta fruta no es de este tiempo. Ya no es dulce. Eso pasa con las generaciones. Por eso la generación de Israel, la primera generación se quedó. Una generación desfasada, una generación totalmente añeja, una generación que no podía cruzar del otro lado porque con esa mentalidad Dios no lo podía llevar a conquistar gigantes. Era una generación dependiente, una generación que esperaba que Dios se los hiciera todo y que Dios les resolviera los problemas, porque sí, eso tenía un propósito y tenía una función. El problema de Israel es que se acostumbró y se acomodó a que Dios le resolviera todos los problemas. Y cuando Dios le dijo a esta generación, ustedes van a cruzar el Mar Rojo, pero el maná se va a acabar, ahora a ustedes les va a tocar sembrar los frutos. Era hacerle entender a esta generación nueva que ya ese tiempo de dependencia había terminado y que ahora ellos tenían que madurar. Y que ahora ellos tenían que ser otros. Dios les estaba diciendo, olvídense de la vara. Bueno, los veo calladitos. Ahora, lo que Dios estaba comunicándole a Josué es que Dios había estado con Moisés. Dios había estado con Moisés, eso era evidente. Pero Dios le dijo a Josué, así como estuvo con Moisés, así estaré contigo. El problema de Josué tenía que ver cómo creerle a Dios esto. Porque ahora, escúchame, hay algunas notas importantes que yo quiero mencionar, porque para Moisés pudo haber sido difícil poder entender esto que Dios le estaba diciendo. No porque Josué era incrédulo, sino porque es cuestión de ponerse en los zapatos de Josué. Miren, les mencioné, Moisés ya había muerto, por lo que había muerto con él también el liderazgo de un caudillo. Ya no estaba su padre con él, el que lo había formado, el que lo había visto crecer, con la que él había visto la manifestación de la gloria de Dios, en la que él veía cómo Moisés hablaba con Dios cara a cara. El único que había visto la manifestación de la gloria de Dios cara a cara, el único que había sido capaz de subir al Sinaí y poder resistir la presencia de Dios. De repente ya Moisés no está. Segundo, la nube que dirigía al pueblo no se movió más de Horeb. Ahora Josué tenía que caminar sin la nube. El pueblo que con Moisés había cruzado el Mar Rojo en seco, ahora Dios le está diciendo a Josué que tiene que mojarse los pies para cruzar el Jordán. Cuando tú lees el capítulo 3, te das cuenta, ahora lo vamos a ver, te das cuenta que Dios le dice a Josué y a la nación de Israel, no, primero, antes, mójense los pies. Pero espérate, Señor, pero con Moisés tú abriste y ellos pasaron en seco, ¿por qué ahora tenemos que mojarnos los pies? No entiendo. Póngase un poquito en los zapatos de esa generación y de Josué. Y para colmo, Dios les quita el maná.
ñatore. Ya no hay más pan. Ya no hay más desayunito en la mañana. Ya no hay más almuerzo al mediodía. Ni tampoco hay almuerzo en la tarde. ¿Y qué vamos a comer? Bueno, siembren. Israel no trabajó en el desierto por 40 años. Dios los mantuvo. Por tal razón, ellos se les había olvidado trabajar. Como cuando usted viene de vacaciones de 30 días, ¿verdad? Vacaciones de 30 días en las que usted se olvidó del trabajo y usted cuando llega al trabajo se siente y ¿por dónde empiezo? ¿Cómo es que se hace esto? ¿Verdad? Es una cosa como que, ahora usted te puede imaginar 40 años sin hacer nada. Y de repente el Señor le dice, bueno, ya trabajen, vean, siembren y hagan. ¿Y cómo se hace eso? Ellos tuvieron que aprender todo lo nuevo, tuvieron que aprender todo lo que era cosecha, todo lo que era sembrado, todo lo que era regadío, todo eso tuvieron que volverlo a aprender. Esas transiciones, esos procesos son difíciles. Pero a pesar de todo eso, Dios le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Escúcheme, porque esto es trascendental y profundo. No vas a tener la nube, no vas a tener la columna de fuego, no vas a ver el maná, no vas a ver la montaña retumbando, pero yo voy a estar contigo así como estuvo con Moisés. ¿Cómo se come eso? Porque yo estoy acostumbrado a ver eso. Yo estoy acostumbrado a las manifestaciones y a la gloria. Yo estoy acostumbrado a que un líder me diga lo que tengo que hacer. Yo estoy acostumbrado a ver cómo es que se cuecen las ¿cómo se llaman? Las uvas. Las habas. O sea, yo quiero saber cómo es que tú te vas a manifestar. Si me estás diciendo que ahora tu manifestación, tu presencia, tu gloria, como yo la veía en la generación de mis padres, ahora tú me dices que no vas a estar. Esa presencia ya no va a ser la misma. Pero tú me estás diciendo que así como yo estuve con Moisés, estarás conmigo. Porque yo quiero que sepa que Dios le estaba diciendo a Josué, no que la manifestación de la gloria de Dios no iba a estar con él, sino que Josué y esa generación iban a experimentar una nueva revelación de Dios. Algo que Josué no había experimentado. Moisés pudo haber experimentado muchas cosas hermosas, muchas cosas bellas, muchas cosas poderosas. No lo niego, no lo pongo por desapercibido, todo lo contrario, lo valoro, lo entiendo. Pero lo que Josué empieza a vivir es otra manifestación igual de poderosa y con la misma efectividad, lo único con diferentes jeringas. Porque Dios empieza ahora a empoderar a Josué en una nueva temporada, en una temporada de conquista, en una temporada de guerra, de batalla, en la que Josué y el pueblo necesitan otra clase de manifestaciones. Eso no lo entendemos nosotros porque nuestra mente es finita, pero Dios en su sabiduría y en su gracia nos hace comprender en el proceso. Es hasta cuando nos metemos dentro del paquete donde Dios empieza a decirnos, es el momento de confiar en mí. Yo sé que tú estabas acostumbrado a esto, yo sé que tú estabas acostumbrado a esa vara, yo sé que tú estabas acostumbrado a este asunto, pero ahora tú tienes que aprender a confiar en mí, a descansar en mí, que la presencia mía va a ir contigo, aunque tú no veas esas manifestaciones. Verás otras, te las enseñaré a ti en tu proceso, en tu tiempo, en tu temporada, porque la tuya no es igual que la de Moisés. La tuya es diferente, pero yo voy a estar contigo así como estuve con Moisés. Y mi gloria y manifestación será igual de poderosa y efectiva, porque yo estoy contigo.
y porque yo te acompaño. Confía y sigue. Por eso yo no me preocupo si aquí, tú sabes, hay gente que se sana o no se sana. Ese no es mi problema, eso es problema de Dios. A mí me interesa que Dios esté conmigo, y a mí me interesa que la gloria de Dios siempre esté en las celebraciones y en los cultos, que la gente pueda sentir la presencia de Dios. No importa si allá abajo suceden cosas diferentes o no suceden diferentes, o en la otra iglesia sucede algo diferente aquí. No es mi problema lo que pasa allá, es mi problema lo que pasa aquí. Y lo que yo tengo que procurar es que la presencia de Dios se mueva aquí de tal forma que tú puedas recibir la manifestación de la gloria de Dios que Dios tiene para ti. Dios tiene para ti algo hoy especial, específico, que no lo has obtenido en otro lugar. No vas a recibir cosas ni esperar que Dios te va a dar lo mismo que recibiste allá. Aquí Dios te tiene algo nuevo. Aquí Dios te tiene algo especial, algo diferente. Y tú tienes que abrazar y creer a Dios que la manifestación del poder de Dios vendrá sobre tu vida, porque algo nuevo, dice el Señor, se acerca para esta casa. Por eso yo no me amarro a lo que pasó hace 10 años atrás. Fue bueno, fue bonito, fue hermoso, fueron experiencias, pero yo olvido eso, lo meto y lo encajono, porque ahora yo quiero ver lo que Dios tiene para mí en adelante. Yo no entiendo cómo lo va a hacer y qué cosas va a utilizar Dios, qué herramientas. Lo que yo sé que Dios me dijo, que Él estaría conmigo y Él me acompañaría. Por tal razón, yo veré la gloria de Dios. Déjeme decir esto también, porque es entender las transiciones. Es entender a Dios. Es discernir a Dios. De repente Dios está en silencio. No, no está en silencio porque se quiere callar. Dios está en silencio porque nos está haciendo ver cosas, nos está preparando. Tú no puedes, escúchame, esperar cosas nuevas de parte de Dios sin preparación. La preparación es indispensable en el proceso. La preparación significa muchas cosas importantes que tú necesitas ajustar para poder visualizar lo nuevo de Dios. Si tú no te preparas para eso, tú no vas a poder discernir las cosas que Dios quiere que tú veas. No vas a poder, como decimos, ¿cómo se dice cuando uno toca? Tocarlas, palparlas. No las vas a poder palpar. Los sentidos espirituales tuyos no van a estar afinados, cónsonos con lo nuevo, porque tus sentidos estaban acostumbrados a algo viejo. Tus sentidos espirituales estaban acostumbrados a cosas viejas, a cosas que ya tuvieron su momento y su tiempo. Entonces tú necesitas ajustar tus sentidos espirituales, tus ojos espirituales, tus oídos espirituales, tu gusto espiritual, tus sentidos de entendimiento y comprensión espiritual. Lo tienes que ajustar a lo nuevo que Dios está impulsando, para que entonces tú puedas ser perceptivo de la manifestación de la gloria de Dios y puedas ver la forma y el modelo como Dios se va a manifestar en esta temporada. Déjame explicarte esto a la luz de la palabra, porque yo puedo estar diciendo aquí muchas cosas y decir, bueno, el pastor está diciendo aquí cosas, pero y entonces, ¿y la Biblia qué dice? Bueno, sí, vamos a ver a qué me refiero yo. Lo primero que quiero mencionar es esto, escúchame, porque eso fue lo que Josué tuvo que aprender. Josué tuvo que entender esa transición, ese cambio. Es como si cambiara el interruptor de un lado para otro. ¡Clac! ¿Qué sucede acá? Bueno, lo primero es que Dios tuvo que aprender que Dios es el mismo. Dios es el mismo. O sea, si Dios es el mismo, ¿por qué cambia? Bueno, es que Dios es el mismo en cuanto a su carácter y en cuanto a sus dotes.
su personalidad. Dios no cambia. Dice la Biblia que Dios no es igual a los humanos. No es figura de sombra para cambiar. No es hijo de hombre para mentir y no es hijo de hombre para cambiar de pensar. Eso no es Dios, esa no es su naturaleza. Pero es en cuanto a su carácter, a su forma de ser. Pero en cuanto a las estrategias, Dios sí cambia. Dios, en cuanto a sus estrategias y métodos y modelos, no puede haber un Dios más versátil que el nuestro. Quiero que sepan. Es un Dios extraño y que utiliza recursos y modelos extraños muchas veces. Es la razón por la cual tú y yo a veces no entendemos por qué el Señor decidió sanar al ciego poniéndole lodo en los ojos. Y uno dice, bueno, ¿y por qué Jesús usó esa forma de ponerle lodo y escupió? Y uno dice, bueno, pero eso no parece muy aseado. Eso no parece muy inteligente. No, es que tú no sabes, tú no entiendes lo que ahí estaba ocurriendo. Dios utilizó eso porque, bueno, Dios tenía un proceso diferente. Y Dios de repente le dice, ve y lávate en el estanque. ¿Por qué Dios no lo sanó ahí? ¿Por qué Jesús no lo sanó de forma instantánea como lo hizo con otros? Porque el Dios tuyo es un Dios versátil. Es un Dios que cambia de plataformas y cambia de modelo. Porque Él utiliza todos sus recursos dependiendo de la atmósfera, de las necesidades, de los acontecimientos, de las circunstancias espirituales. En fin, un enorme y sinnúmero de cosas que tú no sabes, pero que Él sí sabe. Y por tal razón Dios utiliza diferentes formas. Entonces Josué tuvo que aprender que Dios es el mismo. Es el mismo porque la promesa no cambió. La promesa siguió siendo la misma. Lo que cambió Dios era la estrategia que Él le dijo que tenía que usar. Es por eso, hermanos queridos, que no podemos bajo ninguna circunstancia pensar que cada nueva temporada Dios va a utilizar la misma vara. No va a utilizar la misma vara para movernos y promovernos hacia nuevos territorios. De repente esa vara ya dejó de funcionar. Esa vara dejó de tener efectividad. Escúchame. La vara representa, como les dije hace un rato, la manera como Dios se manifiesta. Representa la autoridad, representa el respaldo de Dios, representa la unción de un líder que Dios deposita en la cabeza de ese líder. Lo que quiero decir con esto es que Dios no le dijo que se olvidara. Escúchame, Dios no le dijo a Josué y a esa generación que se olvidaran definitivamente de la vara. Escúchame. Le dijo simplemente que no la usaran. ¿Por qué yo digo que Dios no le dijo que no se olvidaran de la vara? Porque la vara, aunque ya no era útil en esa temporada, aunque ya no iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para mover a la nación de Israel y para manifestar su gloria, Dios nunca le dijo a Josué que se olvidara de esa vara, sino que les fuera de inspiración. Porque la manifestación de la gloria pasada, la revelación de Dios en el pasado, el mover de Dios en el pasado, la unción que puede tener una persona en el pasado, un pastor, un ministro, un líder, la gloria que tú puedas tener de 10 años para atrás, tus experiencias que tú hayas podido tener en el pasado, buenas y malas, tienen que servir de inspiración para el futuro. Mira que Dios le dice a Josué y a la nación de Israel en Josué capítulo 3, le dice: carguen el arca. Eso no era lo mismo que había ocurrido con la primera experiencia de Moisés. Ellos estaban a punto de cruzar el Jordán y Dios le dice: prepara a los sacerdotes para que carguen el arca. ¿Y qué había dentro del arca? En el arca había 3 elementos importantes: el maná, el libro del pacto o de la ley y la vara de Aarón.
¿Por qué la nación de Israel tenía que marchar con el arca? Porque el arca representaba la presencia de Dios. Ya no era la nube, ya no era la antorcha de fuego, era lo que representaba la presencia, la vara de de Moisés, el maná y el libro del pacto. 3 cosas importantes que ellos debían llevar consigo para cruzar a la tierra prometida. Dios les estaba diciendo a ellos que la manifestación de la gloria de Dios se iba a mover de la misma forma y de la misma efectividad, pero con elementos diferentes. Por tal razón, era la razón por la cual Dios le decía a Josué: prepárense. Porque lo que ustedes estaban esperando no es lo que ustedes van a recibir. Prepárense, porque la manifestación que ustedes estaban esperando no va a ser la misma manifestación que van a recibir ahora. Escúcheme. Dios le dijo: esfuércense. Esfuércense. La vara ya no va a estar contigo. Porque lo que Dios usó en una temporada servirá de inspiración para la nueva. Toma tus experiencias del pasado, buenas. Toma todo lo que aprendiste de parte de Dios. Toma la forma como Dios se te reveló, la forma como Dios se te manifestó. Bueno, de repente, durante un tiempo Dios te dijo: bueno, tenías que levantarte a las 12. Bueno, ya Dios te dice: ya no vas a ser a las 12. Ahora quiero que te levantes a la 1. Pero Señor, sí, ahora quiero que ores más de 1 a 5. Pero Dios, y entonces, bueno, prepárate. Porque en esta nueva temporada Dios puede cambiar las formas. Bueno, ahora es que yo necesito ir a la iglesia más, porque Dios te está diciendo que tienes que venir más a la iglesia. Pero Señor, pero si antes yo veía por YouTube y veía por todo, bueno, pero es que ya eso pasó, esa temporada era de la pandemia. Ahora ya la pandemia pasó y tú tienes que convivir con tus hermanos. Pero Señor, no, es que ya eso pasó, eso es temporada vieja. Y Dios puede usar diferentes métodos, diferentes formas. Y tú y yo necesitamos ajustarnos a esos nuevos formatos de Dios. Pero necesitamos entender las transiciones de Dios. Lo segundo es que lo único que tenía Josué para entrar a la tierra prometida, si ya no era la vara, entonces ¿qué era? Tenía que entrar. Y Dios le dijo que así como estaba con Moisés, estaría con él. Entonces, si no tengo la vara, que representa la presencia, la gloria de Dios, representa las manifestaciones, ¿qué tengo? ¿Qué tengo que me sirva para conquistar, para tomar posesión de lo que Dios me está diciendo que tome posesión? Yo quiero que tú sepas esto, hermano querido. Escúchame, porque esto es de parte de Dios lo que te estoy diciendo en esta mañana. Lo que tú necesitas portar en esta nueva temporada es algo diferente. Lo que Dios te está impulsando a ti en esta nueva temporada es que tú te conviertas en un creyente con otras herramientas, en un cristiano con otro tipo de armas, con otro tipo de revelación y manifestación. Tú necesitas ser promovido. Y tú necesitas crecer, avanzar, madurar. Tienes que ver a Dios desde otra perspectiva, porque estamos en otra temporada. Estamos en otras circunstancias diferentes, en que las cosas van cambiando, se van transformando los modelos de evangelismo. Todo va cambiando. ¿Por qué? Porque el mundo va siendo transformado. El mundo va evolucionando. El diablo va haciendo otras cosas. El diablo va metiendo otras estrategias. Por tal razón la iglesia necesita prepararse.
Una preparación del Espíritu de Dios, una preparación en la que tú necesitas estar acorde con lo nuevo que el Espíritu de Dios quiere traer para este nuevo avivamiento que se está avecinando. Tú no puedes aferrarte a modelos viejos y estereotipos viejos, que no estoy diciendo que no servían. Sirvieron en su momento, cumplieron una función en su momento, pero ahora Dios tiene cosas nuevas. Dios tiene nuevos paradigmas. Dios tiene cosas nuevas y nosotros necesitamos prepararnos. Así que, ¿qué es lo que tenía entonces Josué ahora? Que era nuevo, que no lo tenía Moisés en esta temporada. Bueno, dos cosas. Escuche lo que dice el pasaje. Ponme el pasaje anterior, por favor. Josué capítulo 1, verso 6 en adelante. Escuchen, porque Dios no le entrega a Josué una vara. ¿Pero qué le entrega? Dice: sé fuerte, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido. Escucha. Sé valiente, sé fuerte, así como lo fue Moisés. Pero en esta nueva temporada, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo te ordenó. ¿Tú sabes de qué se aseguró Moisés antes de irse? Que el pueblo, la nueva generación que iba a cruzar para el otro lado, tuviera la voluntad de Dios por escrito. Lo que Moisés se aseguró era de escribir todo lo que Dios le había dicho que escribiera. ¿Para qué? ¿Qué es lo que dice ahí? No te apartes de ella para nada, porque ahora no vas a tener vara, ahora vas a tener palabra. Ahora vas a tener ordenanzas. Ahora vas a tener principios. Ahora vas a tener mi voluntad por escrita. Ay, ¿y eso cómo se usa? ¿Y eso cómo se maneja? Escucha, dice, recítala. Apréndetela. Memorízala. Vívela. Ponla en práctica. Cómetela. Camina sobre ella. Esto no es de cuestión de que aprenderse los versículos bíblicos, te la sabes de memoria, pero después no vives lo que dice ese pasaje. No. Vívela, recítela, métetela en la cabeza, cómela en la mañana, al mediodía, en la noche. Acuérdate de mis mandamientos y de mi voluntad. ¿Para qué? Porque dice, medita en él de día y de noche y cumple. No se trata nada más de memorizarla. Escúchame, hermano, no se trata nada más de recitarla, de venir a la iglesia y escuchar una buena prédica. No, señores, se trata de que en esta nueva temporada tú necesitas cumplir esa palabra. Tú necesitas vivirla. Tú necesitas aplicarla en tu vida, que funcione, que sea efectiva, que dé resultado, que dé fruto, para que tú puedas ser otro, para que esa palabra te transforme y te cambie y tú seas una persona diferente, transformada por el poder de Dios. Porque lo único que te puede cambiar es la palabra de Dios. Lo único que te puede transformar es la palabra de verdad. Hay gente que está esperando que Dios la cambie y piensa que eso va a venir por ósmosis. Señores, eso no va a venir por ósmosis. Ese no es como el rocío de la lluvia que te cae de la cabeza. Esa es cuestión de decisión. Cuando tú decidas hacer la voluntad de Dios y escuchar lo que Dios dice y obedecerlo, entonces a tu vida va a empezar a cambiar. Ahí verás la manifestación de Dios de otra forma.
Ya no vas a ver milagritos, ya no vas a ver cosas extraordinarias quizás ya no vas a ver tantos milagros portentosos porque ese fue otro proceso. Ahora Dios quiere que madures, porque los milagros no cambian a nadie. Yo no conozco todavía a nadie que se haya convertido por un milagro. Si no, dígame la gente que vaya a las procesiones de que ven milagros todos los días. Porque allá suceden milagros, quiero que sepan. Y no se convierten. Porque los milagros no convierten a nadie. Y yo no es que estoy desmeritando eso. La presencia de Dios, las manifestaciones. Yo creo en los milagros. Yo creo en la sanidad divina. Yo creo en eso. Pero eso no es lo que cambia a la gente. Lo que cambia a la gente es si tú obedeces el mandato, el mandamiento de Dios. Si tú pones en práctica los propósitos y el plan de Dios, lo vives. Y el Señor le dice a Josué: cumple con cuidado todo lo que está en el escrito. Así, siempre me gusta eso, porque ahí está la clave del éxito de la conquista para Josué. Así prosperarás. Señor, pero ¿y ahora la vara? ¿Qué pasa? Olvídate de la vara. Ahora es mi palabra. Es un cambio radical. Es un cambio radical. Es un cambio donde ya no está escrito en tablas nada más. Ya no era para que Moisés parara y empezara a leer ahí, mira, esto es lo que Dios quiere. No, esto es lo que Dios quiere que hagas. Porque así prosperarás y tendrás éxito. Ya te le he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas, si cumples mi palabra. El tema de la gente es que quieren tierra prometida sin obediencia. Es que quieren bendiciones y prosperidad sin obediencia. Es que quiere que Dios le dé posesiones y bendiciones sin obediencia. Es que Dios quiere que le dé hijos y que Dios bendiga y les multiplique hijos sin obediencia. Que Dios le ponga esposos y esposas, que Dios le bendiga con esposos y esposas sin obediencia. Señores, eso no va a pasar. Sin obediencia a Dios, no esperes que Dios te abra caminos, porque es el modelo de Dios, no el modelo tuyo. Es la fórmula de Dios, no la fórmula tuya. Es como Dios dice, no como tú dices. Y si tú estás dispuesto a seguir la voluntad de Dios y el propósito y ser obediente, entonces lo más seguro es que tú tendrás éxito. Pero si tú haces las cosas como tú quieres, a tu forma, y tú estás pensando que tu modelo es el que sirve, te vas a quedar desfasado como la generación vieja, que te vas a quedar en el desierto muerto y tendido porque estás añejo. Lo nuevo de hoy es obediencia a Dios. Lo nuevo de hoy no es vara, es espada, es palabra, es revelación de Dios. Que no se aparte de ti este libro de la ley, sino que medita en él de día y de noche, para que te vaya bien y cúmplela. Recuerda, no es memorizarla nada más. Ay, sí, yo me sé todos los textos bíblicos. Ay, yo me sé todos los pasajes bíblicos. Ay, sí, yo los recito. Pregúntame el que tú quieras. Y yo veo gente que se la sabe de memoria y la recita. Pero yo pregunto, ¿cuántos la cumplen? ¿Cuántos la obedecen? ¿Cuántos se sujetan a esa palabra? ¿Cuántos renuncian a su voluntad
por agradar a esa palabra. Aunque esa palabra vaya en dirección contraria a lo que tú piensas. Porque así pasa la mayoría de las veces. Cada vez que yo la leo siempre va en dirección contraria a lo que yo quiero. Pero aún así, si yo me sujeto a esa palabra, a mí me irá bien. No lo digo yo, lo dijo Él. Y si lo dice Él es porque es así. Y tú y yo no sabemos más que Dios. No te enredes en eso. No te enredes en dialogar con Dios, en buscarle argumentos a Dios y a buscar textos bíblicos que tú estás buscando, tratando de buscar para contradecir lo que está diciendo aquí. No te pierdas el tiempo en eso, porque la Biblia dice que hay que meditar en su palabra y que cumplirla. Esto no es cuestión de que yo estoy aquí para convencerte. No me toca a mí convencerte. A ti te toca convencerte de lo que el Señor ya dijo y plasmó. Cumple su palabra, obedécele y te va a ir bien. Que sea el Espíritu de Dios que te convenza, porque yo no puedo convencer a nadie. Solamente me puedo convencer a mí mismo. Pero que el Espíritu de Dios en esta mañana te pueda convencer que lo nuevo que Dios quiere para ti, lo fresco que Dios quiere para ti, es que ya hay cosas que han pasado, ahí estamos transicionando hacia cosas nuevas. Y eso tiene que ver con la palabra. Lo otro, para terminar. En nuevas temporadas, escúchame, la relación con Dios siempre va a ser diferente. En nuevas temporadas, la relación con Dios siempre va a ser diferente. Tu relación con Dios no va a ser la misma, o no debe ser la misma, que hace 5 años atrás, 2 años atrás, 10 años atrás. De repente, voy a exagerar, pero de repente tú venías aquí y te arrodillabas al Señor y tú te arrodillabas. Y ahí tú vivías experiencias con Dios poderosas. Pero ahora Dios te está diciendo, no, ya no quiero que te arrodilles, ahora quiero que te pongas boca para arriba. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo que boca para arriba? Y si se me va la saliva para atrás, no te preocupes, que así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios te va a venir con cosas que tú ni sabes. Yo no entiendo, Dios. Pero tu relación con Dios no va a ser igual. No puede ser igual. Hay cosas que yo quiero que sepan que Dios ha venido tratando conmigo hace 2 años para acá. Conmigo. Cosas que yo estaba cerrado. Porque yo soy así. Cerrado. A mí cualquier cosa no me convence. Cualquier cosa no. Yo soy muy ortodoxo. Soy muy, ¿cómo es la palabra? Muy de una sola, o sea, ¿cómo? O sea, muy difícil de que me cambien formatos. Y Dios ha venido trabajando conmigo en esas cosas. Poco a poco, cambiándome mi forma de pensar, ampliando la mente, ampliando los pensamientos y no quedarme en una sola forma, en un solo formato. Y para esto he tenido que buscar a Dios de una forma diferente. He tenido que meterme con Dios diferente, relacionándome con Dios de forma diferente. Y no ser tan religioso. Mire, a veces somos muy religiosos cuando buscamos a Dios. Si no me meto en el cuarto, apago la luz, cierro la llave, no estoy orando. Porque Dios dice que si no oro en lo secreto, no tiene nada que ver. ¿Usted sabe dónde son uno de mis mejores lugares de oración? Aunque usted no lo crea, el carro. Cuando camino, a veces la gente se me queda viendo porque me ven llorando. ¿Y este señor qué le pasó? Me ven llorando y yo estoy ahí hablando con Dios 1 hora ahí, 1 hora y media hablando con Dios, caminando. Y Señor, una vez me preguntaron, Señor, ¿y usted qué le pasó? ¿Le tiene algo? No, es que estoy sudando. Pero estaba cogido en la presencia del Señor. Un día de esto me van a encontrar ahí hablando en lengua y revolcándome en el piso y no sé qué va a pasar. Porque la manifestación de la gloria de Dios ahí, en ese tiempo que yo tengo con Dios, es poderosa. Y yo no tengo que estar en mi cuarto
encerrado, sino que ahí ese es mi altar. Y ahí Dios me habla. Aunque usted no lo crea, Dios me habla y me dice cosas ahí, o en el carro. Pero la gente dice, bueno, si no, Señor, si no es a las 12 de la noche, Señor. Así como tú estuviste en el Getsemaní, 3 de la mañana. Señor, ahí yo sé que... No, señores, no seamos religiosos. Entonces, nunca podemos pensar que nuestra relación con Dios siempre será estática. Ni nunca va a ser la misma. Cuando Dios nos promueve hacia una tierra prometida, Dios buscará intensificar esa relación. Déjame decir esto otra vez. ¿Cuántos de los que están aquí tienen promesas de tierra prometida? Bueno, usted sabe lo que yo quiero decir. Yo no voy a empezar a definir lo que es una tierra prometida. Pero tierra prometida son todas las bendiciones que Dios te ha dado, que Dios te ha prometido, todas esas promesas. Yo te pregunto, ¿cuántos a ustedes Dios les tiene tierra prometida? Bueno, si tú tienes una tierra prometida, de verdad, piensa que Dios va a intensificar esa relación. Porque Dios le dijo a Josué, prepárense. Esa palabra prepararse, como yo mencioné al principio, es mucho. Significa mucho. Significa todo lo que he explicado, pero significa de que Israel se iba a encontrar con muchos problemas, se iba a encontrar con gigantes, con conquistar territorio, que tenían que sacar espadas. Ya no había vara, ahora había espadas. Tenían que ser ejército. Dios le tenía muchos retos. Por eso Dios le dijo, prepárense. Pero Dios también le dijo que esa relación que ellos iban a tener tenía que ser una relación más cercana. Escúchame. Porque con la antigua generación de Moisés, el único que tenía relación con Dios, ¿quién era? Moisés. Porque Moisés era el único que subía al Sinaí. Y allá habían fuego y relámpago y todo. ¿Y el pueblo de Israel dónde se quedaba? Abajo, en la falda. Es más, nunca quisieron ir porque una vez Dios los invitó, ¿se acuerdan? Y Moisés le dijeron, venga, el Señor dice que se santifique y todo para que suban hasta cierto punto en el monte. ¿Y qué dijeron ellos? No. No, hombre, no, vaya usted. Usted le va bien. Es más, usted hablan ahí un idioma inglés. Perfecto, déjanos nosotros aquí tranquilos. Aquí estamos bien. El pueblo de Israel no quería ningún tipo de relación con Dios íntima. Pero en esta nueva temporada, Dios los estaba provocando a una relación más íntima y una relación más cercana. ¿Por qué? Porque los escenarios eran otros. ¿Cómo decimos? Los retos eran otros. Las conquistas eran otros. Los modelos los enemigos eran otra clase de enemigos. Había todo un escenario totalmente diferente, por la cual Dios le decía a ellos, prepárense. Ahora, ¿qué significaba esa relación y esa intimidad con Dios? Cuando tú te vas al capítulo 3 y me lo ponen en pantalla del libro de Josué, y con esto vamos a terminar. Mire lo que ellos estaban a punto ya de cruzar el Jordán. Mira el cambio radical como Dios trata con Josué y con la nación de Israel. Le dice, muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río del Jordán. Igualito, imagínense el escenario de Moisés con la nación de Israel allá en el Mar Rojo. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Note, la palabra acampar significó algo importante antes de cruzar hacia la conquista. Preparación. Yo quiero decirte, porque para mí es muy importante que tú entiendas este proceso.
que a esta iglesia le toca. Por eso que nosotros no paramos de orar. Nosotros, usted ve que inventamos vigilia, inventamos ayunos o inventamos devocionales a la mañana, en la madrugada. Ya yo estoy inventando una cosa por ahí. Y usted me va a ver, este pastor está bien llampeado de la cabeza. Este pastor a las 3 de la mañana mandó a llamar a sus líderes para que vinieran aquí para orar con... ¿Así? Pregúntele. Hace 2 domingos, mis líderes vengan, a las 3 de la mañana voy hasta aquí un domingo. Ninguno de ellos me dijo, pastor, usted está loco. No, ellos saben. Ellos saben que aquí estas cosas se pueden dar porque nosotros estamos en otra temporada. Y ella le dijo, prepárense, acampen a sus orillas. Y al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Esto no es de que tú puedes. ¿Tú crees que tú puedes? Mira, ¿tú crees que tú puedes sacar tiempo? Que mira que nosotros estamos haciendo esto y estamos organizando esta vigilia. Y bueno, si te alcanza el tiempo, si tú crees que no estás cansado, así no se maneja el pueblo de Dios. Dice, y le habló con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios. ¡Wow! Espérate. Nota aclaratoria. En el primer evento no había arca. En el primer evento sí estaba la manifestación de Dios, sí estaba la presencia de Dios, pero estaba a distancia. Estaba sobre una nube, estaba sobre una antorcha, una columna de fuego, estaba en la montaña, todo a la distancia, todo con el líder, yo viendo los toros de la barrera. Qué bien, truena el fuego del cielo. Moisés, qué bien, lindo, te va bien, qué bueno, Moisés. Aquí no. Cuando vean el arca, ¿sabe lo que representaba el arca? El arca era la mismísima presencia de Dios. En otras palabras, había todo un protocolo que no me voy a dedicar aquí a explicarlo, pero había todo un protocolo para el manejo de eso. Solamente los sumos sacerdotes y los sacerdotes podían tocar el arca. Y hay que alguien lo tocara. Así como le pasó con ¿cómo se llama? A ver, con Ebeto Edón, que el pácata ahí cayó como muerto. Acá es que eso era una cosa poderosa. Pero ellos tenían miedo, sí, pero ahí no tenían que tener. Ellos tenían que caminar cerca. Ya no era a la distancia. Ya no era de que bueno, tú por allá y yo por acá. No. Ahora la presencia de Dios tiene que estar ahí dentro. Porque ahora la manifestación de mi gloria se va a revelar de otra forma diferente, pero con más intimidad. Los quiero más cerca. Y mira lo que dice. Cuando vean el arca del pacto, y a los sacerdotes levitas que abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Porque en esta nueva temporada, escúchame, en esta nueva temporada hay una manifestación de la gloria del Señor diferente. Hay una dirección de Dios diferente. Hay una forma en la que Dios quiere dirigir al pueblo de forma diferente a como lo hizo Moisés con la vara. Ahora Dios se quiere revelar a la nación de Israel de una manera totalmente íntima, donde Él, no Josué. Espérate, déjame explicarte esto porque tú necesitas entenderlo. Antes Moisés era quien le decía al pueblo hacia dónde tenía que dirigirse, hacia dónde tenía que caminar, hacia dónde tenía que marchar. Y Moisés le daba las instrucciones. Ahora Josué sigue siendo el líder, pero ahora la forma como el Espíritu de Dios y la presencia de Dios se manifiesta en el pueblo es de una forma diferente. Ahora hay mayor interacción entre Dios y el pueblo, y es Dios quien dirige el pueblo. Escúchame, porque mira lo que dice el pasaje. Verso 4. Caminen detrás, así sabrán por dónde ir.
¿quién los iba a guiar? Josué. Los levitas. Quien los iba a guiar era el arca, porque el arca iba por delante. Yo quiero que sepan, mis hermanos queridos, en esta nueva temporada, bueno, nunca ha sido así, pero yo lo voy a reiterar. No es el pastor que va a dirigir esta iglesia. No es el cuerpo ministerial, ni los ministerios, ni los líderes que van a dirigir la iglesia. Yo anhelo que sea el Espíritu de Dios quien vaya delante de nosotros guiando esta casa. A ustedes les toca ir detrás, como a mí. Tú no te puedes quedar en las carpas. Tú no te puedes quedar en el campamento, porque si te quedas en el campamento vas a perder dirección. Si te quedas en el campamento guardado ahí diciendo, no, ellos que caminen ellos porque esto no es conmigo. Bueno, estás a la expensas de que la dirección de Dios que tú estás esperando pierdas el camino, porque así dice el Señor. Él les ordenó, salgan del campamento y caminen tras. Ese es el orden de Dios. El orden de Dios es que hay una forma de hacerlo. Hay un modelo de Dios, no el nuestro, no es el del pastor, no es el del líder, es el modelo de Dios. El Espíritu Santo va adelante, los líderes vamos atrás y el pueblo de Dios sigue. Así es el orden y es el orden y así seguirá el orden. Dios no cambia sus modelos. Dios tiene su orden. Y note esto importante. Dice el verso: así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Eso me voló la cabeza, porque eso es lo que ocurre en las nuevas temporadas. No son nuevas, mejor dicho, no son viejas. No son pasadías. Las nuevas temporadas no son pasadías que conocemos. Son cosas que son inhóspitas, que no son conocidas. Y que probablemente vamos a cometer torpezas si no estamos bajo la dirección de Dios. Vamos a cometer errores. Te vas a equivocar si tú no tienes dirección de Dios. Si no estás en las manos de Dios. Si no es Dios quien está dirigiéndote, te vas a confundir y te vas a enredar porque no has caminado por ahí. Lo que Dios me está diciendo es que en su omnisciencia y en su sabiduría Él conoce lo que tú no conoces. Y tú sabes, la bendición es que tener un Espíritu Santo que nos guíe. La bendición que es contar con la presencia de un Dios que te diga, hey, por ahí no, porque te vas a caer, es por acá. Hey, eso no lo tiene todo el mundo. Eso lo tienen los hijos de Dios, los que caminan tras Él. No los que se quedan en la carpa, los que caminan con Él, los que están bajo la dirección de Él y son guiados por Él. Sabrán recibir esa dirección. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca y no se acerquen a ella. Tú sabes que me recuerda esto hipotéticamente. De esa distancia, Dios no estaba hablándole a Israel de que se mantuvieran alejados. Dios quería que estuvieran cerca, pero una distancia prudencial. Porque los únicos que tenían acceso, escúchame, a esa presencia de Dios, a esa dirección de Dios, a esa relación con Dios mucho más cercana eran los levitas y Josué. Esto me habla de que Dios tiene un orden inclusive con eso. Hay cosas que Dios las va a manejar con los líderes, en la que tú no tienes nada que ver. En la que tú no tienes nada que ver. Dios le dice, mantenga la distancia. No, Señor, pero es que yo quiero meter la mano. No metas la mano, no te corresponde. No, Señor, es que yo estoy viendo que ese levita está agarrando mal el arca. No te metas, porque eso no es problema tuyo. Déjame eso a mí con ellos. A ti te toca caminar detrás. Marcha atrás. Sigue. No, Señor, que es que ese levita, Señor, es perequero.
Eso no es tu problema. Déjame a mí, a ese levita, tratar con ese levita. No, Señor, que Josué se levanta muy tarde para tocar la trompeta. Eso no es problema tuyo. Usted camine y marche atrás. Deje a Josué, que yo trato con Josué. Esa distancia que el Señor le decía, que el pueblo mantenga cierta distancia de 1 kilómetro, me habla de que hay cosas que Dios te va a permitir hacer y otras que no. Y que hay cosas que Dios te va a mantener límites, tanto a mí como a ti, límites. No abuses. No abuses de lo que no te corresponde, de esa presencia de Dios, de lo que Dios, de la forma como Dios trabaja y se maneja. Deja a Dios que haga lo que tiene que hacer. Y tú haz lo que a ti te toca hacer. Y así verás la manifestación de la gloria de Dios. Yo quiero en esta mañana decirte que ha llegado el momento de soltar la vara y agarrar la espada. Hay un pasaje en el capítulo 5 que después que Israel pasó todo este proceso, dice la Biblia que Josué se encontró con un man, y que Josué estaba con su uniforme de guerrero junto con la nación de Israel, tenía su espada en la mano, estaba listo para la batalla con los hititas, y de repente se le presenta en la madrugada un personaje. Y él le dijo, ¿y tú quién eres? Eres uno de los nuestros. Cuando Josué lo ve y le dice, tú eres uno de los nuestros. Él le dijo, no es que sí soy de los nuestros, eres tú uno de los míos, le dijo. Porque si tú haces lo que yo te digo, eres uno de los nuestros. Así Josué sacó la espada. Yo quiero ilustrarte con esto para terminar, porque ya el tiempo se me fue. No podrás sacar la espada. La espada representa conquista. La espada representa avance hacia la tierra prometida. La espada significa valentía, significa guerra, lucha, significa, ¿cómo se llama eso? Arrebatar. Eso, la espada la sacó Josué cuando él entendió todo lo que el Señor le mencionó. Y el Señor le dice ahí en ese momento, antes de la batalla, ¿estás listo para hacer todo lo que yo te diga? Entonces saca la espada. Uno no puede estar listo a hacer todo lo que el Señor dice hasta que tú no entiendas que tú necesitas soltar la vara y aferrarte a lo nuevo que Dios quiere entregarte. Pregunto yo, lo que le preguntó Dios a Josué, ¿están preparados? ¿Ustedes están preparados para esta nueva temporada que Dios les quiere entregar? ¿Están listos para recibir lo nuevo, lo fresco, los desafíos espirituales que Dios quiere para con tu vida? ¿Estás listo? ¿O quieres quedarte con la vara? Quiero invitarte a que te pongas de pie.